Sí, buenas noches. Damos inicio al desarrollo del reto número 2 de la semana 3. Eh, Vamos a hablar acá del avance de las ideas acerca de la administración a través de la historia del tiempo. Iniciamos hablando de los filósofos. Encontramos a tres principales filósofos que debatieron acerca del tema de la administración, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. En Sócrates vemos que se refiere a la administración como una habilidad personal separada del conocimiento técnico. Habla de la administración como algo para lo que se nace, algo que es inherente a cada persona y que no todos pueden, digamos, desarrollar esta habilidad administrativa. Y encontramos a Platón y Aristóteles. eh, Mencionemos acá pues que Platón era el maestro de Aristóteles y que su filosofía en ciertos puntos es muy parecida. Los dos escriben unos libros que son sí bastante parecidos, que son Platón escribe la República y Aristóteles escribe la Política. En estos libros lo que se cuestionan ellos es la organización política y las diferentes formas de organización. Resaltan aquí varias formas de organización, como son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y hablan de que si esas formas de organización se corrompen, terminan convirtiéndose en tiranía, oligarquía o anarquía. Entonces, de esta forma, digamos que ellos debaten acerca de la administración hablando de una administración de una forma muy política. Seguimos con las principales aportaciones de las diferentes civilizaciones antiguas. Empecemos con los sumerios, que datan de 5.000 años antes de Cristo y se encuentran en unos escritos en piedra. eh, la forma como ellos se cuestionaban la administración. Los sumerios hablan de una administración de bienes materiales para tener un control digamos, de todos estos bienes materiales. Seguimos con los egipcios de unos 4.000 años antes de Cristo. Hablan de la planeación para la construcción de las pirámides. Fue muy compleja pues esta construcción y se sabe pues de que se tuvieron que haber cuestionado y haber organizado para poderlas construir. Y de los egipcios queda una forma de organización estatal en la cual tenían un gobierno central y digamos unos subestados, unos pequeños estados que pagaban una comisión de impuestos al gobierno central. En los babilonios encontramos el principio de la delegación de responsabilidad y para hacer sus transacciones mercantiles. Eh, de los hebreos podemos rescatar las ideas de Moisés, que hablan de la administración de personal y las delegaciones de funciones. En China surge la necesidad de la organización, planeación, dirección y control, que digamos que esta es la base de la administración o de las teorías de administración modernas. En la antigua Grecia encontramos el inicio pues de un método científico, aunque todavía pues no había surgido la ciencia, pero tiende a ser un método científico para poder administrar los bienes, la política y los recursos. Y en la India encontramos los escritos de Arthasastra de Kautilya. Eh, Hablaba de la administración del Estado, los deberes del rey, de los ministros y de los consejeros del Estado. Seguimos con la influencia que tienen las organizaciones, la iglesia y la organización militar. Básicamente lo que dejan pues a las teorías administrativas modernas es la idea de las jerarquías. Eh, Básicamente la jerarquía de lo que trata es de la delegación de autoridad y de la necesidad de un principio de mando unificado, la unidad de un mando. Ese es como el legado que deja la estructura eclesial y militar a las teorías administrativas. Eh, Seguimos con un punto muy importante en cuanto a las teorías administrativas modernas,
y es que en el siglo XVIII aparece la Revolución Industrial. Eh, la Revolución Industrial, digamos que deja o cambia varias cosas en la sociedad y en el entorno en el que se vivía en el momento. Aparecen nuevas formas de energía y estas formas de energía desencadenan en la mecanización, en la utilización de las máquinas para la producción. Aparece el concepto de la producción en masa, la idea de la empresa moderna. Digamos que esta idea cambia todo el tipo de producción que se tenía, que era de modo artesanal, para volver, para llegar a una producción ya, la producción en masa. Aparecen las comunicaciones y el transporte y los mercados internacionales. Esto lo que hace es el desarrollo de una globalización. Entonces la revolución industrial se da en cuatro fases. En la primera fase encontramos la mecanización de la industria y la agricultura. Empiezan a haber nuevas formas de energía y se empieza a mecanizar toda esta producción. La fase 2 habla de la aplicación de la fuerza motriz a la industria, entonces ya acá se empieza a, a desechar un poco ese sistema de producción artesanal para empezar a mecanizar la industria. La fase 3 habla del desarrollo del sistema fabril, en el cual, digamos, las personas que tenían recursos podían adquirir máquinas y empezar a formar fábricas y reunir grandes capitales y los que no tenían estos recursos, los talleres artesanales que no podían acceder a las máquinas, se iban quebrando y las personas que eran los dueños de esos talleres terminaban trabajando en estas grandes fábricas. Y en la fase 4 habla del desarrollo de los transportes. Esta fase sobre todo habla del mercado internacional, empieza a ver esa idea del mercado internacional y de globalización. Continuamos con las teorías de la administración eh, que se desarrollan posteriormente. Encontramos a tres principales teorías. Comenzamos con Frederick Taylor, es el padre de la administración científica. Eh, digamos que el legado de Frederick Taylor es el estudio de los tiempos de ejecución y de las tareas de la fábrica. Frederick Taylor trataba de estandarizar todo y de llegar a una eficiencia en el desarrollo de las labores de la fábrica. Se cuestiona eh, asuntos como el nivel operativo de la organización, eh, empieza a haber una dirección hacia la elección del recurso humano. Él obviamente se da cuenta de que no todas las personas servían para lo mismo, entonces da mucha importancia a la consecución o a la elección del recurso humano y empieza a ver al hombre como una fuerza de trabajo. Henry Fayol es el padre de la administración clásica y la teoría de la administración de él está basada en la división del trabajo, la aplicación del proceso administrativo y los criterios que orientan la función administrativa. Eh, Enfatiza en las estructuras jerárquicas y en la búsqueda de la eficiencia. Y continuamos con Peter Drucker, es el padre de la administración moderna y habla de la administración como una ciencia y una disciplina. Le da importancia a lo intangible, que no se había visto esto antes y Duker empieza a hablar de la imagen y del prestigio de la empresa, empieza a formar una imagen de la empresa y empieza a ver que la imagen de la empresa es importante en cuestiones de mercadeo y finalmente tiene un enfoque dirigido hacia el cliente. Y finalizamos con la administración en la modernidad. En la modernidad podemos diferenciar cuatro enfoques. El enfoque universalista, viene de una teoría clásica, científica y burocrática. El enfoque humanista, que habla de la necesidad de jerarquías y de las relaciones humanas dentro de la empresa y de la empresa con su entorno. El enfoque cuantitativo, que habla de operaciones, de cibernética y de simulación. Es un enfoque que se antepone a las condiciones de la empresa y predice, trata de predecir lo que puede venir a futuro. Y el enfoque moderno y contemporáneo, que habla ya de sistemas, de desarrollo organizacional,
de, de la administración como ciencia y como disciplina. Y básicamente ese es el recorrido de la administración y de las ideas administrativas a través de la historia.